Después de un largo camino, que implicó más de 12 años de espera, el 14 de mayo de 2021 nació jurídicamente la Escuela Defensorial, que la impulsó la actual administración del Dr. Ángel Torres Machuca y tomó forma a través de su propuesta en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La especialización, formación continua y capacitación es parte fundamental en nuestro propósito de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. Por ello, impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley. Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, en coordinación con la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador y el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador, se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y todos a esta tercera clase del curso de actualización sobre jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de justicia juvenil. Saludamos la presencia de la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, doctor Luis Altamirano, juez de garantías penitenciarias con sede en el Cantón Santo Domingo y capacitador de esta tercera jornada académica, compañeras y compañeros defensores públicos, abogadas, abogados y estudiantes de los diferentes consultorios jurídicos gratuitos y universidades del país. Señoras y señores, sean todas y todos bienvenidos. Este curso tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades técnicas de las y los defensores públicos y de la red complementaria a la defensa jurídica pública en materia de justicia juvenil, a través del estudio y análisis jurisprudencial de las principales sentencias emitidas por el máximo órgano de interpretación constitucional del país, para lograr homologar actuaciones judiciales en función de estándares de derechos humanos y resoluciones de la Corte Constitucional en materia de garantías de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria a la defensa jurídica pública es una prioridad de la actual administración. En tal sentido, invitamos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, para dar las palabras de bienvenida a la presente jornada de capacitación. Doctora. Gracias, Daniel. Muy buenas noches. Ya con todas y con todos, nuevamente para mí es un gusto presentarles una nueva clase sincrónica dentro de este curso de jurisprudencia en justicia juvenil, y esta vez pues con la grata noticia de que tenemos a uno de nuestros expositores que es ex defensor público. Entonces, ya con una nueva experiencia, ya como juez,
agradecerle públicamente por estar presente en este espacio, pedirles por favor que aprovechemos al máximo los conocimientos de nuestro expositor. Comentarle, doctor, nosotros tenemos un espacio para que se pueda hacer la ponencia y posterior esperamos interactuar con las personas que se encuentran presentes. Tenemos aproximadamente 120 personas en el público. Poco a poco se irán incorporando más. Pero un poco la idea es poder tener esta plática o esta conversación con quienes se encuentran presentes en la sala virtual. Y bueno, pues invitarles a seguir participando de este curso, a cumplir con las actividades propuestas en la planificación, las evaluaciones. Recuerden que tenemos hasta el 27 de julio para cumplir con este curso. Y nada, darles la bienvenida una vez más, esperando pues que culminar con éxito este proceso académico. Muchísimas gracias, Daniel. Le vuelvo la palabra. Gracias, doctora. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Al final de cada jornada se recitará automáticamente un reporte de asistencia a este evento académico, por lo que no habrá un link de registro de asistencia. Es importante mantenerse conectado hasta la culminación de la jornada académica. Este es un curso de aprobación, por lo cual deberá cumplir con asistencia a todas las clases sincrónicas y realizar las lecturas que se encuentran en la plataforma, así como las de evaluaciones. Por medio del chat de Zoom se recibirán las preguntas para el expositor, que serán leídas y contestadas al término de su exposición. Con estas indicaciones, saludamos y damos la bienvenida al facilitador del día de hoy, doctor Luis Altamirano. Él es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, especialista superior en Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista superior y magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Cursó estudios avanzados en Justicia Juvenil en la Universidad de Ginebra, Suiza. Actualmente se desempeña como juez de garantías penitenciarias con sede en el Cantón Santo Domingo. Recibimos al doctor Luis Altamirano, quien tendrá 1 hora con 30 minutos para su exposición con el tema Parámetros para establecer medidas socioeducativas, excepcionalidad sobre privación de libertad, utilizando la metodología que considere conveniente. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a Tanya por la presentación. Agradeciendo nuevamente la gentileza de haber tomado mi nombre como para poder tener una charla, poder conversar unos momentos sobre este tema que a ratos es olvidado, a ratos es un poco desconocido, pero es bastante gratificante. Igualmente agradecer a las autoridades de la Defensoría Pública, al doctor Ángel Torres, a la doctora Rosy Jiménez, Andrea Guerrero y todas las personas que hacen cada día más importante, más grande a esta institución. Voy a proceder a compartir pantalla para poder iniciar la exposición. En este sentido, lo que a mí me corresponde en este caso, no sé si ya se puede apreciar en la pantalla. Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, sí. Perfecto. Ya, bueno, lo que yo voy a hablar es acerca de la sentencia de la Corte Constitucional número 207-11-JH/20, y que para eso, pues, lo he dividido en temas. En primer lugar, pues, conocer los hechos del caso, con posterioridad también saber cuáles fueron los problemas jurídicos que se planteó la Corte Constitucional, para también llegar a conocer la decisión que ha tomado sobre ella. Y también me tomo un poco para tratar de hablar sobre los inconvenientes que considero que obviamente por el tema específico de la sentencia quizás no fue abordada en la sentencia, los problemas propios del proceso de la justicia juvenil, algunos inconvenientes o contradicciones que pudieron haber surgido también en la propia sentencia, quizás incluso con otras sentencias de la Corte Constitucional, y unos 2 nudos críticos que se pueden relacionar sobre el tema de la sentencia de la Corte Constitucional que se mantienen en la actualidad en la aplicación en la justicia juvenil. Entonces, sin más, pues voy a dar inicio en este sentido. Esta sentencia que los he manifestado, pues se trata sobre el habeas corpus respecto al internamiento preventivo en adolescentes, ponencia de la doctora Salazar. Con respecto a los hechos del caso, pues
tenemos que el proceso judicial se lo inició en el juzgado penal de Gualaquiza por el delito de violación. Posteriormente, pues, al formularse cargos a la persona adolescente, se dicta o se ordena la medida cautelar privativa de libertad que hay en justicia juvenil, que es el internamiento preventivo. Esto se lo dicta el 19 de abril del 2011. Las fechas son importantes en virtud de la duración del internamiento preventivo, que es el núcleo de lo que es la sentencia. Entonces, una vez dictada el internamiento preventivo, pues también existe una apelación a este internamiento preventivo por parte de la defensa del adolescente, cuya medida cautelar es ratificada por la Sala Única de la Corte Provincial de Morona de Santiago con fecha 18 de mayo del 2011. Posteriormente existe ya una sentencia condenatoria a 2 años de internamiento institucional, que es la medida socioeducativa más alta o más grave en la actualidad y también con el código vigente de los hechos. Y posteriormente, pues la defensa de la persona adolescente, con fecha 6 de julio del 2011, presenta un recurso de nulidad y un recurso de apelación. Recordemos que cuando sucedieron estos hechos, estaba vigente el Código de Procedimiento Penal como norma supletoria y que establecía la posibilidad o la existencia de un recurso de nulidad, situación que hoy no existe con el Código Orgánico Integral Penal. Y mientras se había convocado a audiencia para resolver el recurso de apelación, ya con anterioridad, mediante autos, se había negado una posible existencia de nulidad de la sentencia, y mientras se convoca la audiencia con fecha 21 de julio del 2011, ya había caducado el internamiento preventivo. Esto es, el internamiento preventivo en adolescentes, de acuerdo a lo que establece el artículo 331 del Código Orgánico de Niñez y de la Adolescencia, tiene una duración de 90 días. Y esos 90 días sucedieron el 18 de julio del 2011. Es decir, todavía no se habían resuelto los recursos, el recurso de apelación en este caso, y ya había caducado el internamiento preventivo. En este sentido, pues la sala niega el recurso de apelación después de haber realizado la audiencia mediante sentencia de fecha 1 de agosto del 2011, y también la sala de adolescentes infractores, que en ese momento existía una sala específica de adolescentes infractores de la Corte Nacional de Justicia, declara mediante auto el abandono del recurso extraordinario de casación, esto con fecha 29 de marzo del 2012. Entonces, ¿qué sucede? Que la defensa de la persona adolescente solicita la libertad al director del Centro de Adolescentes Infractores de Cuenca con fecha 20 de julio del 2011, es decir, 2 días después de que había caducado ya el internamiento preventivo y que todavía no se resolvía el recurso de apelación. Al día siguiente, el director del centro, pues mediante oficio, lo que hace es no contestar esta solicitud, sino más bien indicar de alguna manera que solicita que exista un pronunciamiento judicial, es decir, que el juez que dictó sentencia se pronuncie y diga si es que en verdad cabe o no cabe, pues la libertad. En virtud de esa contestación, pues lo que decide la defensa del adolescente es interponer ya un habeas corpus contra el director por una posible detención ilegal. Este habeas corpus recae sobre la Sala Civil de la Corte Provincial de Azuay, en vista que era la competente porque venía de un proceso penal y porque era el lugar de donde estaba privada de su libertad la persona adolescente. Sin embargo, esta sala desecha por el procedente y considera que el internamiento preventivo concluyó cuando se dictó la sentencia condenatoria. Esto es, cuando había sido el 11 de julio del 2011, es decir, antes de que caduque el internamiento preventivo, así lo consideraba la sala, y que los recursos no afecta respecto al tiempo del internamiento preventivo, en el sentido de que ya dejó de contabilizarse esos 90 días según el criterio de la sala de la Corte Provincial de Azuay, y que considera que además no existió ilegalidad, arbitrariedad ni ilegitimidad en la orden de privación de la libertad cuando se había formulado cargo.
Posteriormente, mediante la defensa apela a la sentencia emitida por la Corte Provincial de Azuay y que se radica dicha apelación en la sala laboral de la Corte Nacional de Justicia. Dicha sala rechaza el recurso de apelación, considera que no existe efectivamente ilegalidad ni arbitrariedad en la orden y que establece que esto es en virtud de que el juez fue competente cuando ordenó el internamiento preventivo al momento de haberse formulado cargo. Eso es con respecto a los hechos en el presente caso. Ahora es necesario plantearse la existencia de los problemas jurídicos que también consideró la Corte Constitucional necesarios a analizarlo en el presente caso. El primer problema jurídico es sobre la existencia o la necesidad de hacer un estudio minucioso sobre un análisis integral de la privación de la libertad. En ese sentido, pues, la Corte considera que el habeas corpus pues, debe ser efectivo para los fines en que fue creada esta garantía jurisdiccional y que considera además algo muy importante que da ciertos parámetros de cuándo se considera motivada una resolución de una autoridad judicial cuando resuelve un habeas corpus y que esto lo hace no solo para el tema de justicia juvenil, sino de manera amplia en cualquier caso, incluso con personas adultas, y que lo establece que no solo se debe entrar a analizar si existió una ilegalidad, arbitrariedad o ilegitimidad al momento de ordenarse la privación de la libertad, como en este caso cuando se formuló cargos, sino que debe analizarse no solo las alegaciones de las partes que puedan hacer en la audiencia de habeas corpus, sino que también se debe analizar el momento actual en el que está una persona detenida, si es que existe una ilegalidad, una arbitrariedad o ilegitimidad, tomando en cuenta que podría ser el caso que haya sido la orden legal, pero en el transcurso del tiempo o al momento de resolverse el habeas corpus, pues haya devenido en ilegal, en arbitraria o ilegítima. Otro asunto muy importante sobre este problema jurídico es que considera que de alguna manera el desarrollo que ha mantenido la Corte Constitucional hasta ese momento en la sentencia 247-17-CC, que establece sobre qué se entiende por ilegal, arbitrario e ilegítimo, de alguna manera ese era un desarrollo limitado. En este sentido, porque esa sentencia de la Corte Constitucional pues establecía que, por ejemplo, que una privación de libertad arbitraria era cuando era solo la autoridad, abajo estaba al cuidado de una persona, adolescente o adulta, pues estaba simplemente bajo el arbitrio o bajo su decisión de no querer liberar a una persona determinada. Entonces, en este sentido, desarrolla en esta sentencia la Corte Constitucional que la arbitrariedad va mucho más allá, como veremos un poco más adelante. Y todo este desarrollo, pues, como lo he manifestado, considera la Corte Constitucional que no solo es respecto a la justicia juvenil, sino de manera amplia hacia todas las personas que puedan estar privadas de su libertad. El segundo problema jurídico que se plantea la Corte Constitucional en este caso es el siguiente, que establece y considera que si debe ser puesto en libertad cuando se cumple el internamiento preventivo sin que exista sentencia condenatoria ejecutoriada. Este es el problema jurídico más extenso y sobre todo más importante para la Corte Constitucional. Y en ese sentido, pues considera que realiza un análisis desde varios puntos, ¿no? Tanto medidas cautelares, la duración del proceso en justicia juvenil, los efectos de vencimiento del tiempo en el internamiento preventivo. Y toma en cuenta en primer momento señalando como debe ser, que existen muchos derechos que están en juego. Existen derechos y garantías de las personas adolescentes muy específicos, más allá de los derechos que tiene toda persona por su dignidad humana, los derechos específicos que existen propios de la persona en desarrollo y su relación con el desarrollo de protección integral, así como el interés superior del niño,
como los principios rectores en toda decisión que tenga que tomar una autoridad, sea administrativa y sobre todo judicial, cuando están derechos en juegos de adolescentes. O niños. Niños, de igual manera, pues obviamente entendido en lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, a niños se entiende a toda persona menor de 18 años. Entonces, cuando muchas veces leemos jurisprudencia, leemos también instrumentos internacionales de derechos humanos o doctrina, cuando se habla de niños, generalmente involucra no solo a lo que nuestro Código Orgánico de Niños y Adolescentes establece quién es niño, sino también que esto se incluye a personas adolescentes. De igual manera, sobre las medidas cautelares, pues establece y define sobre cuál es la finalidad del internamiento preventivo. Esto radica su importancia en vista de que la medida cautelar, que de alguna manera podríamos equiparar al internamiento preventivo en un proceso judicial de justicia juvenil, es lo que en adultos se conoce como prisión preventiva, ¿no? Con sus plazos distintos y también con sus fines distintos. Porque la finalidad del internamiento preventivo, pues básicamente tiene una sola finalidad, que es el asegurar la comparecencia del adolescente al proceso. Es decir, que tenemos fines netamente procesales. La Corte ha sido enfática, y lo cual yo concuerdo, en que nunca puede ser equiparada a una prisión preventiva en el que tiene como fin quizás asegurar el cumplimiento de una pena. En ese sentido, pues la Corte ha dicho que ese fin no puede ser aplicado en justicia juvenil porque no existen penas en justicia juvenil, sino medidas socioeducativas de que tienen finalidades distintas. Incluso las teorías de la pena, pues definitivamente son totalmente distintas. Si observamos el Código Orgánico Integral Penal, en este sentido, pues el Código Orgánico Integral Penal incluso se atreve a decir, quizás hasta de manera inconstitucional, que uno de los fines de la prevención general, desde ningún punto de vista, pues puede ser en la justicia juvenil considerada la prevención general como un fin, y netamente, pues estamos hablando de la inserción o de la rehabilitación de las personas adolescentes y que son totalmente distintas a los fines como lo ha establecido la Corte Constitucional. Y que estas medidas cautelares, pues de alguna manera se hace eco ya de lo que establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente en el Corpus Juris de Derechos de los Niños, que las medidas cautelares privativas de libertad son de última ratio, es decir, la última posibilidad o de manera progresiva se deberá tomar en cuenta medidas cautelares que puedan ser adecuadas para un momento determinado o un caso concreto y que deberá ser la última opción la privación de la libertad y por lo tanto resulta excepcional. Además que cuando se haya dictado una medida cautelar privativa de libertad, que es el internamiento preventivo, pues deberá ser por el menor tiempo posible. La ley lo ha establecido en 90 días, pero puede ser que en la práctica judicial se pueda incluso establecer un tiempo menor, y si es que se utiliza un tiempo menor, mucho mejor. Y también, pues, la Corte ha establecido lo que también establece la observación general número 24, que es una observación general reciente, que desarrolla y modifica la observación general número 10 del Comité de Derechos del Niño, que establece que será revisable una medida cautelar de forma efectiva y periódica. Es decir, en cualquier momento un adolescente y su defensa puede solicitar que se revise una medida cautelar sin importar el tiempo en el que haya estado cumpliendo el internamiento preventivo. Eso se requiere con que sea revisable. Y en este sentido yo recomiendo sobre estas características de las medidas cautelares e incluso medidas socioeducativas con respecto a la privación de la libertad que desarrolla estos puntos, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso Mendoza versus Argentina, que establece claramente sobre estos requisitos y se puede analizar de manera ampliada lo que les manifestado. Llama la atención también, y lo que establece la Corte Constitucional en esta sentencia, que también considera uno de los fines cuando podría estar en peligro la persona adolescente o en peligro terceras personas, podría que haber un internamiento preventivo. Yo creo que ahí sí habría que hacer
un análisis más profundo. Yo creo que estamos entrando ya a analizar temas de peligrosidad que en una doctrina de protección integral, distinta a la que antes existía, que era la doctrina de situación irregular, pues no estaría acorde a los derechos y garantías propios hoy en día de las personas adolescentes, porque estamos hablando ya de temas de peligrosidad que más bien tendría que ver con el derecho de autor. Es un análisis mucho más profundo. También se establece, según la Corte Constitucional, lo cual estoy muy de acuerdo, con respecto a la separación de adultos. Cuando una persona adolescente esté cumpliendo una medida cautelar privativa de libertad, como el internamiento preventivo, o una medida socioeducativa en privación de libertad, debe estar completamente separada de personas adultas. Y con ello, pues también, obviamente, durante la privación de la libertad, asegurar el cumplimiento de derechos y garantías de los adolescentes. Así también hace referencia sobre la duración del proceso y lo hace desde el punto de vista importantísimo, que es sobre el impacto y percepción del tiempo en adolescentes. Los adolescentes, los niños y también los adolescentes, pues tienen la percepción del tiempo muy distinta a lo que tiene una persona adulta. Alguna vez cuando tuve la oportunidad de cursar estudios sobre esta materia y compartir el criterio con especialistas de la materia y también conversar incluso con personas adolescentes, incluso también si nosotros recordamos cuando nosotros éramos niños adolescentes, el tiempo lo percibíamos distinto y ya siendo adultos pues sentimos que el tiempo pasa volando, que vuela en realidad. Pero cuando somos niños, sentimos que el tiempo no pasa. Sentimos que a veces deseamos y decimos de niños, ya quiero ser grande para hacer tal cosa, o cuando soy adolescente ya quiero ser adulto para poder hacer ciertas cosas, y sentimos como que el tiempo no pasa. Entonces, si eso lo trasladamos también a un niño o a un adolescente privado de su libertad, realmente es mucho más grave el asunto y qué decir si es que a eso le sumamos vulneraciones de derechos en la privación de la libertad y el riesgo grande que puede pasar a una persona adolescente en el encierro, pues dificulta aún más y por eso la necesidad de evitar o de que exista una excepcionalidad en las medidas cautelares privativas de libertad. Y eso tiene que ver también con la máxima brevedad que debe existir en el proceso para garantizar sus fines y también evitar la estigmatización. Un proceso extremadamente largo va a hacer que se estigmatice a la persona, de alguna manera se la revictimice a la persona adolescente en un proceso que puede durar meses o que puede durar años, conforme también hemos visto en la práctica judicial. Esto de la brevedad del proceso de justicia juvenil, también recomiendo mucho la sentencia 15-19-CN/22 y acumulados, que habla sobre la prescriptibilidad o no de procesos relacionados a delitos sexuales dentro de la justicia juvenil. De igual manera, pues las afectaciones que pueden existir durante el encierro en el desarrollo integral de las personas, tomando en cuenta que son personas que están todavía desarrollándose en un grado de madurez que todavía no ha culminado y que todo eso pues tiene afectaciones, incluso afectaciones futuras para esa persona adolescente. Y una detención prolongada, mientras más largas sean las medidas privativas de libertad, sea como ya una medida socioeducativa o como medida cautelar, pues definitivamente genera daños no solo físicos, sino incluso psicológicos en las personas adolescentes. Y por eso nuestro ordenamiento jurídico ha contemplado la necesidad de que exista un impulso con celeridad, que no solo es un derecho de las personas adolescentes, sino que también es una obligación de jueces, fiscales, defensores públicos o privados y también de los equipos técnicos de que se agiliten y que los procesos se los desarrollen con la mayor celeridad posible para evitar afectaciones a los adolescentes. Y por eso también nuestro ordenamiento jurídico establece plazos establecidos, plazos que no se pueden vulnerar
ni existir prórrogas exageradas, así como también lo establece en este caso que analiza la sentencia, que es el internamiento preventivo, que no puede durar más de 90 días. Sobre los efectos del vencimiento del tiempo del internamiento preventivo, como lo establecí anteriormente, pues es necesario analizar el artículo 331. ¿Qué nos dice el artículo 331 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia? El internamiento preventivo no podrá exceder de 90 días. No existe la posibilidad de prórrogas. Y establece que transcurridos los cuales el funcionario responsable del establecimiento en que se encuentre privada de su libertad del adolescente deberá poner en libertad de manera inmediata, sin necesidad de orden judicial previo. Es decir, aquí lo que también resalta la Corte es que de alguna manera cuando la autoridad, el director o coordinador del Centro de Adolescentes Infractores establece que necesita un pronunciamiento judicial que disponga la libertad de la persona adolescente, pues está yéndose en contra de este artículo precisamente, que no requiere orden judicial previo. Claro que en la práctica esto complica siempre, tiene sus nudos críticos de aplicación, pero la resolución es clara, la ley es clara. Debe ser puesta en libertad la persona adolescente que no cuente con una sentencia condenatoria, ejecutoriada, y deberá ser puesta en libertad. ¿Qué pasa si es que la autoridad no pone en libertad a la persona adolescente? Pues ahí este artículo nos establece que el funcionario podrá o será sancionado con la destitución del cargo sin perjuicio de que exista una responsabilidad penal y civil. Penal incluso, pues, porque puede ser aplicado también en esos casos lo que establece el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que es el incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. ¿Qué nos dice o cuál fue la decisión que más o menos ya lo hemos analizado en este caso? En primer lugar, los efectos de la sentencia. Para los efectos de la sentencia, pues la Corte considera, y como no puede ser de otra manera, más allá de que se trate de un precedente constitucional, pues se trata de una jurisdicción, de una jurisprudencia vinculante para el presente caso, y que debe ser tomado en cuenta por todas las autoridades judiciales para estos casos en el futuro, y que incluso que se estén tramitando, que deba tomarse en cuenta sobre lo que se resolvió en sentencia. Para eso, pues, la Corte ordena como medidas de reparación integral publicar, difundir e incluir en capacitaciones, como las que se está haciendo en este momento, el contenido de esta sentencia de la Corte Constitucional. Esto dirigida a todas las instituciones que tengan relación directa o indirecta con personas adolescentes privadas de su libertad, producto de un proceso de justicia juvenil, como es el SNAI, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Intergeneracional y el Consejo de la Judicatura. De igual manera, ordena y solicita que se realice un informe por parte de la Defensoría Pública sobre la situación de adolescentes con internamiento preventivo. En eso debo yo decir, porque lo viví estando dentro de la Defensoría Pública, que en ese momento, aparte de defensor público, me desempeñaba como coordinador en el área de justicia juvenil en la ciudad de Quito. Fue difícil realizar este informe, porque en primer lugar teníamos que levantar información de qué adolescentes estaban privados de su libertad con internamiento preventivo y sin sentencia condenatoria ejecutorial. Información que no es tan sencilla obtenerla, porque como sabemos estos procesos son reservados, no se puede tener acceso ni se puede revisar en el sistema SAGE, nadie lo puede hacer de hecho. Entonces lo que se realizó es solicitar a los centros de privación de libertad del país, que son 9, que nos den la información de qué adolescentes están privados de su libertad.
Y si es que ellos, el centro, tenían la información actualizada de que no tenga sentencia condenatoria, pues tomarlo en cuenta. Ahora, lo importante en esto, y más allá de sacar datos numéricos o visibilizar qué adolescentes estaban en esta situación, porque se encontró que existieron adolescentes que efectivamente no tenían sentencia condenatoria ejecutoriada y ya iban más de 90 días en internamiento preventivo, incluso llegando a tener 5 o 6 meses de privación de la libertad sin que tenga una respuesta judicial. Entonces, las medidas adoptadas fueron importantísimas porque lo que se realizó es la presentación de acciones constitucionales de habeas corpus para precisamente garantizar lo que la sentencia en mención de la Corte Constitucional ha establecido en este caso sobre la necesidad de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 331 del Código. De igual manera, considero que, si bien es cierto, es importante haber sacado esa información valiosa que permitió que de alguna manera garantizar los derechos de algunas personas adolescentes que en ese entonces estaban ilegalmente detenidas, considero que más bien esos informes más detallados debieron haber sido proporcionados quizás por el Consejo de la Judicatura, que tenía en sus bases pues, los procesos judiciales que se habían seguido y seguramente pues los internamientos preventivos no solo de manera numérica, sino ya identificable de cada persona procesada. Porque incluso nosotros como Defensoría Pública podríamos haber tenido visibilizar de alguna manera un poco más limitado, tomando en cuenta que no todos los adolescentes pues, son defendidos por la Defensoría Pública. Pese a que en esta materia, a diferencia de la materia penal, creo que la Defensoría Pública tiene mucha más patrocinios. Hay poca defensoría privada, al menos en esa época en que se levantaron los datos, eran cerca del 85% de casos por la Defensoría Pública, pero que sin embargo ese 15% era significativo y que podría quedarse fuera del análisis o de la garantía de los derechos. De igual manera, se solicitó el informe del SNAI sobre adolescentes con internamiento preventivo y que no han excedido el plazo. Sin embargo, el informe del SNAI básicamente fue ratificar lo que ya nosotros habíamos levantado esa información como Defensoría Pública, pero no se llegó a más que esos datos estadísticos. Ahora, considero importante también sobre lo decidido por la Corte Constitucional, en este caso, que yo he encontrado también inconvenientes que suceden en el proceso de justicia juvenil. Entonces, considero que se encontraron problemas que hoy en día no deberían existir, y espero que no existan. Si nosotros observamos al inicio de la charla, les había manifestado que en los hechos del caso, pues la causa estaba ante el juez penal de un cantón de la provincia de La Suay. Llama la atención severamente por qué un juez penal tenía competencia para conocer un caso de un adolescente en conflicto con la ley. Hoy en día, pues eso ya no es posible, en virtud a la sentencia número 9-17-CN/19 de la misma Corte Constitucional, que establece sobre el juzgamiento imparcial, pero también especializado en la justicia juvenil. Es decir, no puede de ninguna manera intervenir un juez penal en ningún momento de una causa de justicia juvenil. Recordemos que hasta hace poco, incluso las flagrancias las pasaban los jueces de flagrancia penales y después derivaban la causa a un juzgado con competencia en justicia juvenil. Pero observamos que en el caso del habeas corpus, pues no solo que formuló cargos el juez penal, sino que también dictó sentencias el juez penal. Algo impensable en la actualidad. Y también, pues, lo mismo sucede que el mismo juez que formuló cargos, que llevó la instrucción fiscal, fue el mismo juez que dictó la sentencia. Eso también, en virtud de la sentencia constitucional que les he hecho mención,
pues eso tampoco ya es posible, porque considera la sentencia de la Corte Constitucional, de la cual estoy muy de acuerdo, que el mismo juez que llevó la causa durante la instrucción fiscal y durante la etapa de evaluación y preparatoria de juicio no puede ser el mismo juez que vaya a dictar sentencia. Tiene que ser un juez totalmente distinto para garantizar precisamente la imparcialidad. Y lo tercero que se observa, que también ya se los había mencionado, es sobre aquello que el director requiere disposición judicial, de que salga la persona adolescente en libertad. Conforme el artículo 331 ya está claro que eso no puede suceder porque no se necesita orden judicial, pero como les había mantenido, pues existe de alguna manera dificultades en la práctica, porque el centro lo que dice perfecto, yo puedo disponer la libertad, no necesito la orden judicial del juez para que recupere la libertad, pero al ser reservadas las causas, yo no sé si en verdad existe una sentencia condenatoria. Y puede ser que haya existido una sentencia condenatoria, pero esta tiene que estar ejecutoriada. Si está ejecutoriada, pues ya pues no cabe la libertad porque no puede caducar el internamiento preventivo, pero si no está ejecutoriada debe recuperar la libertad. Y para el Centro de Privación de la Libertad, para el director, para su coordinador, el equipo técnico o del área jurídica, es difícil saber si está ejecutoriada o no porque las causas son reservadas. En adultos es fácil porque si ingresan al sistema SAGE, en el sistema SAGE pueden ver si existe la razón de ejecutoría o si se han presentado recursos, pero en esta materia no, entonces ahí trae esas dificultades. Otra situación que es de difícil situación es que generalmente los adolescentes que son privados de su libertad, sea en medida cautelar o medida socioeducativa, terminan siendo privados de su libertad en un lugar muy lejano al lugar, no solo de donde se encuentra el juez que tiene el proceso en la instrucción fiscal o posterior en la sentencia, sino también, y sobre todo, que es lo más grave, que es distante de su familia. Que esto produce una separación familiar, esto afecta a uno de los ejes precisamente del tratamiento, que es la vinculación familiar. Mientras más alejado esté el adolescente de su familia, de su entorno, de su centro comunitario, de donde se desarrolla, de donde se plantea como proyecto de vida estar y donde están las personas más cercanas a ellas, pues dificulta a la ejecución de un verdadero proyecto de vida, de un verdadero plan que permita reinsertarse a la sociedad del adolescente, porque cuanto más lejano esté el adolescente de su entorno familiar y social, más difícil será reinsertarlo, más difícil será lograr salidas anticipadas y finalmente lo que termina sucediendo es un poco el olvido no siempre intencionado de las familias, sino que por recursos hasta económicos no puedan realizar estos traslados. En este caso específico, pues eso fue lo que sucedió y que quizás debe ser uno de los puntos a analizarse siempre que se va a dictar una medida privativa de libertad en justicia juvenil. ¿Cuán distante va a estar el adolescente de su familia y del juzgado donde lleve el proceso si yo dictamino una privación de la libertad? En este caso, el lugar más cercano era o el Centro de Privación de Libertad, del Centro de Adolescentes Infractores de Cuenca o el de Loja, pero ambos están a cerca de 4 horas de distancia de donde sucedieron los hechos y de donde tiene su entorno familiar, entonces seguramente existieron inconvenientes muy grandes para las visitas y para la vinculación familiar. En este punto muy específico yo les recomiendo también para las personas que deseen interesarse sobre este tema, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso López y otros versus Argentina, que no trata específicamente de justicia juvenil, se trata de personas ya adultas, pero que tratan sobre este tema, sobre la distancia, las posibilidades
de traslados a centros más cercanos, qué puede hacer el Estado, hasta dónde el Estado es responsable de tener centros tan distantes a donde está el proceso judicial, donde están sus defensas técnicas y sobre todo donde están sus familias, tomando en cuenta el interés superior del niño respecto, en ese caso, a sus hijos. No se diga respecto al interés superior del niño aplicado de manera directa a personas adolescentes. De igual manera, yo observo inconvenientes, si se puede decir inconvenientes, que he encontrado en la sentencia que se está analizando precisamente, pues, y considero que podrían existir o no existen solución de manera expresa, al menos, sobre ciertos puntos. Aunque yo considero que se realizan interpretaciones apegadas al desarrollo de los derechos y garantías de las personas adolescentes, tomando en cuenta personas de atención prioritaria y además tomando en cuenta la vigencia de esos derechos y de manera, una interpretación en donde se pueda aplicar también instrumentos internacionales de derechos humanos, es necesario analizar algunas situaciones. Que en este caso, para no agotar tanta información que definitivamente puede estar alrededor de justicia juvenil, lo voy a hacer en dos casos muy específicos que tienen que ver con la sentencia que estamos analizando. Y la primera que puede surgir es ¿qué medidas cautelares son privativas de libertad? Para eso, pues, existe diversos criterios. Parece sencillo, pero no lo es. El artículo 324 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia establece cuáles son las medidas cautelares privativas y no privativas de libertad que puede tener una persona adolescente dentro de un proceso de justicia juvenil. Y la primera medida cautelar establece la permanencia en el domicilio, bajo la vigilancia que la autoridad considere pertinente, bajo la autoridad que el juez considere necesario para que se dé cumplimiento estricto a esta medida. Ahora, lo que nos preguntamos, los que se preguntan los jueces de justicia juvenil, es ¿la permanencia en el domicilio es lo mismo que arresto domiciliario para una persona adulta? En realidad, los fines son los mismos. Evitar que la persona salga de su domicilio y que solo pueda salir bajo cierta autorización judicial. Entonces, en ese sentido, considero que la permanencia en el domicilio termina siendo privativa de libertad. Sin embargo, ese artículo 324 del CONA, en su último numeral, establece que hay medidas privativas de libertad y dentro de esas medidas privativas de libertad no la incluye la permanencia en el domicilio. Ahí existe un inconveniente, pero considero que si es que nosotros hacemos una interpretación aplicando el artículo se puede aplicar de manera supletoria en nuestro ordenamiento jurídico a un vacío, pues se lo puede hacer, siempre y cuando no vaya en contra de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes y que realmente exista un vacío. En ese sentido, yo considero que sí existe un vacío para poder interpretar que esta medida cautelar sea o no privativa de libertad, y es necesario, pues, derivar al Código Orgánico Integral Penal, donde efectivamente el arresto domiciliario es privación de la libertad, tanto es así que esa privación de la libertad en un arresto domiciliario, pues, debe ser devengado al tiempo en que se impone una pena para personas adultas. Entonces, en ese sentido, yo considero que cuando un adolescente esté con una medida de permanencia en el domicilio, considero que es privativo de libertad y considero que el tiempo que haya estado con esa medida debe ser devengado al tiempo de la medida socioeducativa que se termine imponiendo en una sentencia condenatoria en caso de existir en ese caso en concreto. También quisiera hacer mención a que ese artículo 324 del Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia establece medidas cautelares que considero que no del todo son medidas cautelares. Creo que algunas de esas medidas podrían ser incluso consideradas medidas de
jurisdicción. Y podrían ser consideradas por una autoridad judicial, porque de hecho en la práctica se observa que existen todavía autoridades, sobre todo judiciales, que todavía tienen ese rezago de la doctrina de situación irregular anterior. En un contexto súper rápido, lo que esa doctrina de situación irregular consideraba era que el niño o adolescente no era niño, sino es un menor, término que es totalmente inapropiado utilizarlo, porque el niño o adolescente no es un menor. La minoridad no se puede ser entendida como una persona de menor grado, y por eso ese paso entre estas doctrinas es de considerar ya no al niño o al adolescente como un objeto del proceso, donde todos van a decidir y todos van a ser escuchados menos del adolescente, y pasa y da el salto a ser considerado sujeto de derechos, ¿ya? Entonces, parte de esa doctrina de situación irregular que antes existía era la utilización o la consideración de lo que la doctrina conoce como paternalismo. Este paternalismo en el que es considerado la autoridad judicial, el fiscal o el defensor como si se tratara de que es un rol de padre de familia del adolescente, y eso no está bien. Se observa un poco de esos rezagos en las medidas cautelares, cuando se indica que como medidas cautelares podría ser el decirle al adolescente no te acerques a ciertas personas o el no te acerques a determinados lugares. Considero que ese tipo de medidas no cumple con el fin de asegurar la comparecencia del proceso, pero que sin embargo pues esa solución pues no será pues posible si no hay una reforma legal, pero que considero que en la aplicación, ya cuando el juez tiene que motivar qué medida cautelar puede ser aplicada, pues podría dejarse de aplicar esas medidas cautelares que en realidad no cumplen con el fin y que quizás podrían tener consecuencias incluso negativas, perdón. Algo muy importante y muy debatido que también quiero toparlo es el tema de que esta sentencia que estamos analizando, pues la Corte considera que no puede ser el adolescente ser sujeto de juicio de reproche en la culpabilidad. En este tema muy importante, muchos de ustedes lo entenderán, porque hay defensores públicos muy comprometidos con la investigación, con ir más allá de los procesos que defienden, y porque muchos de ustedes también hacen materia penal, o para los abogados de libre ejercicio que puedan estar conectados en esta charla. Cuando hablamos del juicio de reproche en la culpabilidad, tenemos que enfocarnos en las categorías dogmáticas del delito, ¿no? El delito es un acto típico, anturídico y culpable. Cuando hablamos de la culpabilidad, hablamos de ese juicio de reproche. Y en ese juicio de reproche se analizan algunos puntos, no solo sobre la posible imputabilidad o inimputabilidad de una persona, sino también sobre si le es exigible o en el momento de la comisión de una infracción penal le era exigible una determinada conducta. Pueden ser casos de fuerza física irresistible y tantas situaciones, y también sobre la importancia o la necesidad de que conozca la antijuridicidad del actuar, ¿ya? Si es que nosotros tomamos en cuenta lo que dice esta sentencia constitucional, que no puede ser aplicada a un juicio de reproche de la culpabilidad, de alguna manera estamos diciendo que le estamos juzgando y sancionando a una persona adolescente por un derecho penal de autor. Porque no nos importa si es que el adolescente sabía que era algo prohibido, sino que nos importa si es que cometió una infracción y nada más, el acto como tal. Entonces, me parece que esa afirmación es bastante errada, tomando en cuenta que ya, como les había establecido, pues el adolescente es sujeto de derechos y lo que se debe tomar en cuenta es precisamente lo que el Comité de Derechos del Niño establece, que no se trata de que el adolescente no responda penalmente, porque lo hace, pero lo hace de una manera disminuida a una persona adolescente y considerando
la especificidad, que es que un adolescente esté de alguna manera involucrado en una infracción penal. Es decir, no lo hace con desconocimiento de que eso era algo prohibido por la norma, sino que lo hace por distintos motivos y que debe responder de manera proporcional a lo cometido, porque de alguna manera hacerle responder por algo que no comprende o que no sabía, pues sería totalmente arbitrario. Por suerte, existe una pequeña evolución de este criterio, también en otras ya sentencias de la Corte Constitucional, sobre todo en esta sentencia que les habría mencionado acerca de en primer lugar, sobre el juzgamiento imparcial y especializado, y también sobre la sentencia que trata sobre la prescriptibilidad de los delitos sexuales en justicia juvenil. Es muy importante también traer a colación. De igual manera, pues, también existen, o desde mi punto de vista, de manera que se pueda aportar sobre posibles soluciones a problemas que se hayan planteado en esta sentencia o que las he mencionado aquí, que no han sido resueltos en la misma. ¿Cómo se puede evitar llegar a estos inconvenientes de que esté cerca una caducidad del internamiento preventivo, que las autoridades estén acelerando a último momento para que no caduque, para que no salga el adolescente de la privación de la libertad? Es, en primer lugar, como siempre lo he manifestado, inaugurar de alguna manera la especialización. Tenemos la sentencia 9-17-CN/19 de la Corte Constitucional, donde nos dice que los operadores judiciales, todos los que estén involucrados alrededor de la justicia juvenil, deben ser especializados, y nos da parámetros de qué se entiende por especializado, ¿no? Que es conocer la doctrina de protección integral, que básicamente es conocer el ordenamiento jurídico, incluyendo los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre justicia juvenil, comprender la distinción que puede existir de justicia juvenil con otras justicias y sobre todo con la justicia penal, en la que de manera muy interesante el doctor ponente de esa sentencia, el doctor Ramiro Ávila Santamaría, establece que no es conveniente que resuelva situaciones de justicia juvenil un juez de familia, porque puede conocer sobre doctrina de protección integral, pero no tiene conocimiento sobre justicia penal. Y no puede ser un juez penal tampoco el que conozca estos temas, porque desconoce la doctrina de protección integral y a lo mejor tiene una visión más represiva, más punitiva, y que afecta finalmente a la decisión final y a lo que se pretende lograr con una justicia especializada. Estamos en el camino de aplicar esta justicia especializada, cada vez se cuenta con funcionarios especializados, comprometidos, y que tiene que ver también con el tercer requisito de la especialización, que es precisamente el tener el compromiso con los fines. Muchas veces encontramos funcionarios que conocen la doctrina de protección integral, comprenden la distinción de las justicias juvenil con la penal o con otro tipo de justicia, pero no están comprometidos con los fines. Aquel fiscal que solo pide internamientos preventivos, aquel juez que para él todo es privación de la libertad, definitivamente no está dentro o no está comprendiendo o no está comprometido con los fines de la justicia juvenil. ¿Cómo también se llega a evitar estar a los inconvenientes de una caducidad de un internamiento preventivo? Es realmente aplicarlo a una excepcionalidad de la privación de la libertad conforme a las distintas características que les había manifestado anteriormente, que sea revisable, que sea de última ratio, que sea por el menor tiempo posible, y con respeto a los derechos y garantías de los adolescentes de privación de la libertad, tanto en medida cautelar como en medida socioeducativa. ¿Cómo se logra también evitar llegar a una caducidad de un internamiento preventivo? Es desjudicializar lo más pronto que se pueda. Los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen que en justicia juvenil se puede desjudicializar incluso antes de ser judicializada. No es necesario llevarle a un juez
un proceso penal, iniciar un proceso penal, cuando Fiscalía tiene las atribuciones para aplicar conciliaciones, revisiones fiscales, o incluso también ante la autoridad judicial suspensiones del proceso prueba o cualquier otra medida que evite precisamente judicializar, llegar a una sanción al adolescente y se puedan lograr los objetivos de la justicia juvenil con la justicia restaurativa, en donde se pueda restablecer el daño con la víctima, en la que no existen los inconvenientes de una justicia penal de adultos, donde no existen ganadores, donde existe una persona privada de su libertad, donde existe una víctima invisibilizada. La justicia restaurativa es todo lo contrario, que visibiliza a las dos partes y las dos partes tienen algo que aportar y que ser escuchadas de forma activa. Como les había manifestado, los roles activos de jueces, fiscales, defensores, centros de adolescentes infractores respecto al internamiento preventivo. Jueces, aplicar la excepcionalidad de la privación de libertad. Fiscales, lo propio. Tener estrategias de cuándo aplicar un internamiento preventivo. Defensores públicos o privados que estén pendientes de estos tiempos, pedir revisiones periódicas. Fundamentar debidamente, presentar recursos de apelación cuando existen internamientos preventivos, y por qué no también todas estas autoridades o todos estos operadores judiciales de alguna manera pues estar comprometidos con los fines de la justicia juvenil para evitar los internamientos preventivos desmedidos. Otra situación, otra solución es precisamente la oportunidad del cumplimiento de las medidas socioeducativas. Esto no se comprende en la actualidad. El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia establece que una medida socioeducativa, es decir, como decirlo, la sanción a adolescentes en la justicia juvenil, solo deberá entenderse que se cumple una vez ejecutoriada la sentencia. Es decir, muchas veces observamos que ya los adolescentes comienzan, dictan la sentencia y los adolescentes se van ya privados de su libertad cuando no está ejecutoriada y pueden existir recursos. Ese no es el momento adecuado y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque esto va relacionado a este tema del internamiento preventivo, de que la medida socioeducativa no se puede llegar a tomar en cuenta como las autoridades judiciales, al analizar el habeas corpus de esta sentencia, lo consideraron, de que con la emisión de la sentencia es suficiente para entender que ya no está el internamiento preventivo, sino que ya es un cumplimiento ya de la sanción. Eso sucede en adultos y de manera un poco controversial, de lo cual tampoco comparto, pero que existe una resolución ya en adultos de la Corte Nacional de Justicia que considera que los tiempos de la prisión preventiva ya no transcurren una vez de que exista la decisión, ni siquiera sentencia condenatoria, sino solo la decisión oral de la sentencia, ni siquiera por escrito. Pero bueno, esa regla no puede ser aplicada en justicia juvenil porque tenemos expresa norma y ahora con la sentencia mucho más. Es necesario hacer reformas legales, ciertas reformas legales de adecuación, sobre todo en lo procesal. No considero que en lo sustantivo tanto se requieran reformas legales. Yo creo que estamos adecuados normativamente a instrumentos internacionales de derechos humanos, sobre corpus iuris de la niñez, pero que en la práctica, sí, en lo procesal, estamos teniendo inconvenientes. Y finalmente también considero que una de las soluciones es entrar a debatir. Quizás no en reformas legales, pero sí con aportaciones doctrinarias, aportaciones también de jurisprudencia, que sería excelente que los jueces también se involucren más en el tema de que exista una teoría del delito específica. La justicia juvenil no es una responsabilidad objetiva de un análisis así superficial para sancionar a un adolescente, sino que también la teoría del delito tiene que ver y existen particularidades muy específicas para hablar de la tipicidad, de la antijuridicidad, de la culpabilidad, como les había manifestado, que muy poco se debate, muy poco se aplica y creo que es necesario y es oportuno ya comenzar
a tratar. Finalmente, también quería hacer mención de manera especial sobre unos nudos críticos que se observan en la aplicación de la norma y que podrían tener relación sobre la aplicación de esta sentencia. Y esto es de que ahora ya no se observa internamientos preventivos prolongados porque saben que caduca y existe una responsabilidad judicial, hasta penal, que pueden llegar a tener las autoridades y que mediante un habeas corpus puede efectivamente y debe, porque es el mecanismo adecuado también para recuperar la libertad cuando haya caducado el internamiento preventivo. En la práctica se observa que existen ahora mecanismos para evitar ese internamiento, pero que no son los adecuados, no son los que yo he recomendado anteriormente sobre la excepcionalidad, sino es una aplicación a veces inadecuada, por ejemplo, de formas de terminación anticipada, que busca que de alguna manera concluya el proceso con anterioridad, pero que en el camino de hacerlo podrían verse vulnerados derechos y garantías de personas adolescentes. Por ejemplo, realizar conciliaciones cuando no existe ni mínimamente una posibilidad de que haya existido una infracción penal o que el adolescente pueda ser responsable. Entonces, por ejemplo, nosotros observamos en la práctica diaria, yo la observaba de primera mano como defensor público, de que se pretendía realizar remisiones judiciales en las que se impone una medida socioeducativa no privativa de libertad en causas en que no son delito. Por ejemplo, una tenencia de armas donde es un arma de juguete, o cuando se trata de consumo de drogas que es por una cantidad extremadamente ínfima, tratar de alguna manera de responsabilizar al adolescente cuando tampoco por cuestiones de consumo puede ser criminalizado. Entonces ahí observamos que comienza a suceder vulneraciones de derechos que incluso a las personas adultas no suceden. Y resulta injusto para las personas adolescentes. No por realizar formas de terminación anticipada somos los mejores operadores de justicia, si es que en realidad no era justo aplicarlas. A lo mejor, en un caso en concreto, pues es justo dictar una sentencia de inocencia, a lo mejor es justo dictar un auto de sobrecimiento, o para los fiscales realizar un dictamen que no exista acusación. Y de igual manera, un tema extremadamente controversial, que podríamos tomarnos mucho tiempo, pero no es mi intención, es la aplicación del procedimiento abreviado. En la práctica se ha observado que se solía o se suele aplicar el procedimiento abreviado en justicia juvenil. Han habido autoridades, funcionarios, abogados, que consideran que no es viable el procedimiento abreviado porque no está en el Código Orgánico de Niños y Adolescencia. Hay otros que han considerado que es viable, pero que de alguna manera puede ser para delitos, como dice el COIP, no sobrepasen los 10 años. Hay otras autoridades que han considerado que esos 10 años tiene que ser analizado en justicia juvenil y que como la sanción máxima es un internamiento institucional de 8 años, cabe para todos los delitos. Y hay otras posturas de que efectivamente puede ser aplicado según el caso en concreto. En ese caso, yo debo indicar que en mi práctica, cuando era defensor público, sí apliqué procedimientos abreviados, de los cuales no estoy muy orgulloso, pero en realidad se aplicaron porque era lo más conveniente en ese caso para el adolescente, porque tenía enfrente a juzgadores, a autoridades judiciales que aplicaban las sanciones máximas, aplicaban un internamiento institucional de 8 años, todo 8 años, violación, homicidio, asesinato, no importa la participación, sanciones máximas. Entonces, para evitar eso, era preferible debatir un procedimiento abreviado en el que se pueda aplicar una sanción menor. Pero cuando realmente existían elementos fuertes que podrían resultar en una sentencia condenatoria para el adolescente, en beneficio del adolescente. Ahora, pues, y lo sigo manteniendo, yo considero que el procedimiento abreviado no debe ser aplicado en justicia juvenil.
Es un tema pendiente por la Corte Constitucional. Entiendo que existió una consulta de norma constitucional en ese sentido por parte de un juzgador de adolescentes infractores. Todavía no existe una respuesta, no sé en qué estado esté, pero todavía no había una respuesta final en ese sentido. Pero lo que sí puedo decir es que el procedimiento abreviado va en contra de los fines de la justicia juvenil. En primer lugar, porque los fines de la justicia juvenil, pues precisamente es la reinserción, entendida no solo al momento de una sanción, como es en las personas adultas, que se entiende que la rehabilitación se produce en el encierro y después con la posibilidad de salir a un régimen semiabierto y abierto, sino que en adolescentes el fin educativo que tiene incluso es realizando justicia restaurativa, es conversando con las víctimas, es comprendiendo y responsabilizándose de los hechos que un procedimiento abreviado no lo contempla. El procedimiento abreviado generalmente invisibiliza no solo a la víctima, sino también al adolescente. Muchas veces no tienen información certera de qué es un procedimiento abreviado, qué incluye, qué sanción le van a poner, por qué le van a poner esa sanción, no se le escucha qué criterio tiene sobre eso. A veces las autoridades judiciales le dicen, ¿está de acuerdo con el procedimiento abreviado? Sí, no. A veces no saben qué decir y el defensor le dice, tienes que decir que sí, y no sabe a lo que se sometió. No entiende y no se responsabiliza tampoco por lo que realizó, si es que realizó la infracción penal. Entonces, el procedimiento abreviado, apegado a los derechos humanos de la persona adolescente y de los fines que se busca en la justicia juvenil, definitivamente no tiene cabida, no debería tener espacio, y ventajosamente debo indicar que también hay un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia en el que resolvió la nulidad de una causa muy paradigmática en la ciudad de Quito, en el que consideró que el abreviado no existe en justicia juvenil, lo cual considero que es algo muy importante. Creo que ha sido un primer paso precisamente para que este procedimiento abreviado no exista en estos casos, porque los que hemos hecho esta materia, los que hacen en la actualidad, conocemos que cuando se realiza este procedimiento abreviado necesariamente es privación de la libertad, y la justicia juvenil tiene que pasar por muchos grados o por muchas etapas previas a llegar a una privación de la libertad, que debe ser lo excepcional. Finalmente, también, como para una recomendación para quien desea ahondar el tema en justicia juvenil, la Corte Constitucional y la Corte Nacional en menor grado, pues también han emitido resoluciones sobre justicia juvenil o sobre situaciones que puedan relacionarse a temas a la justicia juvenil. Y para eso, pues, les recomiendo pues, que puedan investigar un poco, quienes no lo han hecho, y quienes lo han hecho, pues, en buena hora, pues, para fundamentar sus intervenciones, son muy importantes. Y, por ejemplo, debemos partir con la sentencia que ya les había manifestado, que es la de juzgamiento imparcial y especializado, la Corte Constitucional 9-17-CN/19. También se ahonda el tema de la especialización en la sentencia 9-19-CN/21 de la misma Corte, que habla sobre la especialización en flagrancia, donde se establece precisamente se observaba la dificultad que existe sobre que existan jueces de flagrancia penales. El primer momento, cuando ese primer momento debe ser extremadamente especializado para el abordaje a un adolescente en situación de flagrancia, y que lo relaciona con la sentencia anterior. Otra sentencia muy importante, la 456-20-JP/21, en la que se habla sobre justicia restaurativa y el derecho al debido proceso en contextos educativos. En este sentido, pues esta sentencia pues, nos habla de un caso de sexting sobre fotos íntimas de una adolescente de un colegio, y cómo considera la Corte en este caso que se debe agotar la justicia restaurativa
y no habla de manera específica sobre un proceso judicial de justicia juvenil, sino en un contexto de procesos disciplinarios dentro del respeto al debido proceso en el contexto educativo. De igual manera, pues existe una sentencia muy importante, que es la 8-19-IN/21, de manera específica en el voto concurrente que realiza un juez de la Corte Constitucional, que esta sentencia básicamente habla sobre que no debe existir esta fase de admisibilidad por parte de la Corte Nacional de Justicia, y el juez que realiza el voto concurrente, el doctor Agustín Grijalva, habla específicamente sobre justicia juvenil. Él le da ese enfoque sobre la importancia de que no puede existir esa admisibilidad en justicia juvenil precisamente por los derechos que están en juego. Otra sentencia muy importante, seguro que estará bajo su análisis, es la 13-18-CN/21 sobre consentimiento en relaciones sexuales de adolescentes, precisamente por las dificultades que acarrea o la edad en la que atraviesan las personas adolescentes, las posibles relaciones sexuales que existan entre adolescentes y su no judicialización en estos casos. También sobre la resolución 13/2021 de la Corte Nacional de Justicia, muy importante, que va de la mano sobre la no existencia de procedimiento abreviado, que es cómo se entiende que debe existir una medida socioeducativa proporcional a la infracción cometida, que no se puede aplicar una proporcionalidad exclusiva como en adultos de agravantes, atenuantes, rebajas, disminuciones de tercios, sino que aquí entra un análisis mucho mayor, e incluso esta resolución va a desarrollar lo que dice la sentencia constitucional que hemos analizado. No solo es la gravedad de la infracción y las circunstancias del adolescente, sino va mucho más allá. La edad del adolescente, la edad de la víctima, los esfuerzos de haber querido reparar, entre otras circunstancias que son determinantes para evitar privaciones de libertad o sobre todo sanciones muy drásticas en justicia juvenil. Existe otra sentencia sobre el acoso sexual en comunidad educativa, procesos disciplinarios contra adolescentes en el contexto del derecho a la libertad de expresión. Considera la Corte, por ejemplo, cuando los adolescentes realizan memes o caricaturas para expresarse de alguna manera, pues, y ahí interviene la justicia restaurativa también de manera muy interesante. Y finalmente sobre la sentencia de imprescriptibilidad de infracciones sexuales cometidas por adolescentes contra adolescentes. Finalmente, solo para ya concluir, un texto muy importante para quienes nos hemos introducido en la materia de justicia juvenil y vemos cada vez que parece imposible lograr una especialización, unas resoluciones adecuadas, una garantía de derechos y garantías para adolescentes, pero este doctrinario, el doctor Emilio García Méndez, en este texto, lo que realiza y dice respecto a la justicia juvenil es que es una especie de utopía, que la utopía podría entenderse como la parte todavía no realizada de los derechos humanos normativamente reconocidos en el plano nacional e internacional, que quiere decir que todavía hay mucho camino por recorrer en justicia juvenil, pero que está en nuestras manos poder hacerlo y tener un compromiso real con esta justicia que es importante para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Agradeciendo la paciencia, el tiempo que me han podido otorgar, concluyo en este momento la intervención. Gracias. Agradecemos la importante intervención del doctor Luis Altamirano en esta tercera jornada de capacitación. De esta manera, se invita nuevamente a los participantes a participar alzando la mano o a realizar las preguntas que consideren en este espacio. Doy paso a la doctora Torres. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, una vez más, muchas gracias al doctor Altamirano. Efectivamente, un poco para ya iniciar el debate como tal de todas las temáticas abordadas por el doctor Altamirano, tenemos ya una manito alzada y también tenemos una pregunta específica en el chat. Sin embargo, yo quisiera un poco como hacer un preámbulo a esta conversación.
Y quisiera preguntarle, dentro de la experiencia que tiene el doctor Altamirano, un poco por qué la importancia o por qué al adolescente tratamos distinto del adulto. O sea, ¿cuál es esa importancia de reinserción del adolescente que quizá no la vamos a hacer con el adulto o que quizá digamos, no tiene las mismas connotaciones que se tiene con el adulto? ¿Cuál es esa posibilidad de reinserción real que tiene un adolescente infractor? Claro, en ese sentido, pues las posibilidades de reinsertarse a la sociedad por parte del adolescente es un panorama un poco más prometedor desde algún punto de vista, precisamente por la edad en la que se encuentra en el desarrollo. El adolescente, el aprendizaje o la reinserción que pueda llegar a tener está todavía a tiempo de llegar a tener un contacto demasiado perjudicial para su desarrollo, para su madurez, y que existen muchos mecanismos que se puedan hacer, pero que definitivamente esos mecanismos para que se puedan lograr, porque no se puede de alguna manera evitar la realidad que atraviesan los centros de privación de la libertad, las limitaciones en todo sentido. Considero que lo que se debe fortalecer son esas medidas no privativas de libertad, porque mientras se lo llegue a la privación de la libertad, mientras más tiempo esté encerrado un adolescente, resulta más perjudicial para él y de alguna manera introyecta ese rol que la sociedad le ha otorgado o esa infracción que haya cometido y considera que desde un punto de vista de él no tiene más salidas, no tiene otras formas de llevar su vida que la que ha cometido o la que la sociedad de alguna manera lo empuja a hacer. Entonces esas nuevas oportunidades se lo realiza con profundo trabajo de equipos técnicos multidisciplinarios, que eso diferencia a la justicia penal de adultos, que no solo es un enfoque jurídico, sino que es un trabajo muy grande, trabajo social, trabajo psicológico, trabajo en la salud y trabajo en las vinculaciones familiares, y que si se lo hace de una manera adecuada, pues es posible. Ok, y doctor, de su experiencia posterior a estas medidas que no son las privativas de libertad, sino estas otras medidas que podemos aplicar a los adolescentes en conflicto con la ley, ¿el Estado está constantemente revisando la real reinserción o simplemente aplicado a estas otras medidas sancionatorias, si se quiere, pues el adolescente queda ahí? ¿Hay algún tipo de seguimiento específico que está dando el Estado o a quién le corresponde eso? Porque, o sea, un poco lo que se intenta es evitar que este adolescente vuelva a cometer este tipo de ilícitos. Claro, la situación de cada adolescente es una situación distinta, ¿no? Cada caso es totalmente distinto, pero normativamente existen mecanismos para hacer seguimientos después del egreso o durante la ejecución de medidas no privativas de libertad. Existen los mecanismos. Sin embargo, pues obviamente en la práctica no se observa mucho. No se observa mucho y en gran parte es porque en realidad cuando se trata de aquellos que están en privación de la libertad, termina siendo un número muy alto de adolescentes en el que a lo mejor no existen los funcionarios no solo especializados, sino incluso numéricamente adecuados para poder hacer esta clase de seguimiento. Entonces, es difícil cuando han pasado por situaciones muy especiales que a veces tengan que regresar a un lugar donde era el violento, era el lugar donde le incitaban a cometer algún tipo de infracción, al no tener oportunidades, por ejemplo, que pueda tener un estudio, pero el estudio se le proporciona, o es más fácil que tenga un estudio, conseguir ser bachiller, por ejemplo, cuando está en la privación de la libertad, cuando se le ingresa a una institución educativa, pero cuando está en libertad ya no le proporciona ese respaldo del Estado. Entonces, de alguna manera se despreocupa. Entonces, sí es bastante preocupante la falta de que existan primero equipos técnicos en su número, en su especialización, y realmente que exista, como dice la norma, pues un control posterior incluso al cumplimiento de medidas
socioeducativas, y que incluso considero yo que los jueces están en la plena atribución de que incluso habiendo cumplido la sanción, la medida socioeducativa, se puede disponer medidas de protección para garantizar el cumplimiento de esos derechos que tiene el adolescente, pero muy poco se ve en la práctica. Creo que está muy mecanizado el tema, está muy metido el tema de punitivo también en esta clase de justicia, y mientras no se cambie esa visión va a ser muy complicado. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar la palabra a Giancarlos Torres, que está alzando la mano. Por favor, me confirma si puede activar el micrófono. Giancarlos Torres. Ok, no, algo pasó. En todo caso, vamos a dar paso a las preguntas que se encuentran en el chat. A ver, creo que me parece que esta pregunta fue respondida, sin embargo, igual nos preguntan si se puede aplicar procedimientos abreviados en materia adolescente, y Marisol mismo lo que nos dice es, en la aplicación de terminaciones anticipadas es indispensable realizar la reparación integral económica, y si no tiene el adolescente procesado, ya que no trabaja, ¿se podría dar paso o definitivamente no se aplica el tema de reparación económica? Nos pregunta Marisol. Claro que sí. El primer punto sobre el procedimiento abreviado creo que ya lo abordé. ¿Cuál es mi criterio? Existen muchas situaciones en el camino para que se pueda lograr una medida socioeducativa acorde al caso, proporcional, y que esa no es una decisión netamente judicial, porque el juez debe estar respaldado por un equipo técnico multidisciplinario, en donde también le va a dar las guías para saber qué medida socioeducativa es la aplicable, porque hay un catálogo amplio de medidas socioeducativas, y además qué tiempo va a ser el necesario. Entonces, no es un cálculo, no es una negociación como en un procedimiento abreviado en el que no interviene el adolescente, donde no es escuchado, donde no sabemos cuáles son sus necesidades. Es una justicia totalmente distinta y no debe ser aplicado definitivamente. Ahora, sobre el siguiente punto, sobre la aplicación de terminaciones anticipadas, es un gran inconveniente. Cuando se quiere aplicar terminaciones anticipadas, esto es, según el Código de la Niñez y la Adolescencia, la conciliación, la remisión fiscal, la remisión judicial, la suspensión del proceso a prueba y la mediación, puede ser aplicado en una gran cantidad de infracciones. Pero que, sin embargo, mientras no se cambie ese chip de las autoridades judiciales, como si se trataran de personas adultas, pues precisamente sucede eso, que te van a pedir que la primera condición de aplicar estas formas de terminación anticipada tenga que el adolescente realizar una reparación económica, una compensación económica, sea el delito que sea, si fue un robo, si fue un hurto, peor aún si fue un delito sexual, no se diga, o un delito en que hubo afectación de lesiones contra la vida, va a haber esa reparación económica. Pero esa reparación económica no es obligatoria. O sea, ¿qué es lo obligatorio, por ejemplo, en una suspensión condicional del proceso a prueba? Es que exista reparación. Y los mecanismos de reparación son varios, no solo es la compensación económica. Si nosotros analizamos y hacemos un contexto de cómo se está reparando en procesos judiciales en personas adultas, observamos que no siempre hay una compensación económica. ¿Por qué en adolescentes tenemos que poner un requisito de que haya una compensación económica cuando sabemos la situación en la que se encuentra un adolescente? Ni siquiera es una persona que trabaja. Es una persona que depende de sus familiares, de papá, mamá o de quien sea su núcleo familiar. Entonces, resulta complicado. Y si a eso le sumamos que ha estado privado de su libertad el adolescente, más difícil aún el tema de la reparación económica. Ustedes, la gran mayoría que son defensores públicos, ustedes conocen la realidad de nuestros adolescentes. Generalmente quienes están criminalizados son aquellos que no tienen los medios económicos para pagarse un abogado,
peor aún para pagar una reparación integral. Entonces, que la autoridad judicial, el fiscal o cualquier operador judicial trate de imponer este pago de reparación integral como un requisito o como primer requisito para dar paso a formas de determinación anticipada, está fallando con el compromiso de los fines de la justicia juvenil, porque precisamente ese diálogo con la víctima, esas formas de determinación anticipada, en muchos casos pueden ser más enriquecedoras otras formas de reparación. Quienes hemos estado en las audiencias de justicia juvenil, a veces la víctima no quiere ni dinero. A veces es otra autoridad judicial la que impone y le dice, pero coja dinero, porque usted perdió un día, perdió el celular, le robaron, no recuperó, o le devolvieron y está roto el celular, pida dinero, y a veces la víctima no quiere. O sea, la víctima a veces se visibiliza tanto con el adolescente, a veces dice, yo tengo mi hijo, mi hija tiene tu edad, y no quisiera que mi hijo esté involucrado como tú estás. Yo lo único que quiero es que no lo vuelvas a hacer, o que me pidas disculpas, o que, yo qué sé, realices un trabajo comunitario para que entiendas lo que es realmente aportar a la sociedad. Entonces, hay un montón de mecanismos que se pueden tomar y no necesariamente la reparación económica, que considero yo que es la menos que se logre el fin pedagógico que puede llegar a tener al adolescente en un proceso judicial, es la reparación económica, porque ni siquiera depende de él. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, con esas peticiones y con esas fundamentaciones sobre la reparación económica, pero creo que eso va más direccionado ya a un fiscal y a un juez que esté en la potestad de tener el control y de motivar sobre estas formas de reparación. Perfecto. Seguimos, Lauro Vinicio Pogo nos dice, teniendo en cuenta la doctrina de protección integral que determina la flexibilidad en los procesos, ¿se puede aplicar procedimiento abreviado? No sé si es un comentario o podríamos hacer algún añadido a este comentario. No le escuchamos, doctor, está apagado el micro. Sí, ya, ahí. Parece un comentario. Un saludo para el compañero. Y sí, a ver, en ese sentido, la flexibilidad de los procesos deben ser entendidos dentro del cumplimiento de las garantías, ¿no? Precisamente existe una crítica muy grande de hablar de la flexibilidad. Si se refiere a la flexibilidad en el sentido de flexibilizar garantías, sería complicado. No se puede flexibilizar garantías. Si es que lo hace desde el enfoque de flexibilizar, porque como dice el mismo código, de que no se acatará la ritualidad del proceso, de la legalidad, de que existan conversaciones, de que existan formas distintas de solucionar el conflicto, pues se lo podría hacer. Ahora, yo en lo personal, después de que ha existido ya pronunciamientos de la Corte Nacional de Justicia, donde llama la atención severamente a los operadores judiciales, no solo a jueces sobre la aplicación del procedimiento de abreviado en justicia juvenil, le veo muy complicado. Le veo muy complicado la aplicación del procedimiento abreviado, que también habría que pensar incluso en que habría que motivar extremadamente bien un procedimiento abreviado como para que pueda ser viable, y esto desde el punto de vista desde la defensa, desde fiscalía y desde el juez. No me cierro. A mí no me gusta el procedimiento abreviado, pero no me cierro que en un caso determinado puedan aplicarlo si es que las condiciones se dan, si es que existen parámetros específicos aplicados en esta materia. No se puede aplicar un procedimiento abreviado tan rígido que casi administrativamente hablando, que es en la justicia de adultos, donde solo te preguntan sí o no sobre el procedimiento abreviado, porque está en juego derecho a ser escuchado, derecho a que comprenda, derecho a ser informado de forma clara al adolescente sobre las consecuencias y sobre todo aplicar una medida socioeducativa proporcional, y que en muchos casos la proporcionalidad no va en estas reglas del procedimiento abreviado, en 2/3, 1/3. Entonces resulta bastante complicado ese tema.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor. A ver, tenemos una consulta de Karen Aguilar. Nos dice, doctor, toda vez que no sería aplicable el procedimiento abreviado, según su criterio, ¿qué figura debería o podría ser aplicable para los adolescentes? Sí, definitivamente todas las posibilidades, a diferencia de la justicia penal de adultos, en la justicia juvenil existen varias formas de concluir los procesos. Como lo había manifestado, las formas de terminación anticipada son varias. Cualquiera de ellas puede aplicarse de forma previa a llegar a una medida socioeducativa y más aún a un procedimiento abreviado. La conciliación puede ser aplicada en la gran mayoría de esas formas de terminación anticipada, pueden ser aplicadas en delitos de hasta 10 años. Es decir, entra en un catálogo bastante amplio de que se pueda realizar conciliaciones, mediaciones, suspensión del proceso de prueba. Quizás la forma de terminación anticipada más enriquecedora podría ser la suspensión del proceso de prueba, porque ahí hay aplicación de medidas socioeducativas no privativas de libertad, porque también se habla de una reparación, es importante escuchar a la víctima en esa forma de terminación anticipada, pues existen plazos razonables que tiene que durar esa suspensión, pero también es de mucho cuidado también esa forma de terminación anticipada, porque es la única forma de terminación anticipada junto con la conciliación y la mediación, de que si es que no cumples con esos parámetros que te pone la autoridad judicial, pues regresa el proceso, ¿no? Si no cumple esas condiciones del adolescente, regresamos al proceso y ahí sí puede existir ya una sentencia condenatoria. Pero existen todos esos mecanismos extremadamente enriquecedores que se logra con operadores de justicia especializada, cuando te topas con esos operadores que sí son comprometidos con la materia, pues observas que incluso ni siquiera se llega a judicializar las causas. Incluso en investigaciones previas, la gran mayoría de causas pues son resueltas, conversando con fiscal, la defensa, la víctima, el adolescente, muchas veces sentados en una misma mesa. No es fácil, no es una cuestión de 5 o 10 minutos, a veces son reuniones restaurativas que duran horas o que incluso a veces pueden durar varias sesiones en las que se deba llegar, pero si es que es para lograr un objetivo que beneficie a todas las partes, pues bienvenido sea y es el camino a adoptar. Perfecto, avanzamos. La pregunta viene del doctor José Roballo. Nos dice, para garantizar que la justicia juvenil restaurativa sea efectiva y verdaderamente sea de rehabilitación y reincorporación de los jóvenes y adolescentes adictos, ¿no cree usted que en todos los CAI deberían contar con hospitales de desintoxicación bien equipados donde se atiende en forma profesional? Bueno, el tema es complejo si es que hablamos de adolescentes adictos. Obviamente, en ese sentido, si estamos hablando de que han cometido una infracción penal y a la vez son consumidores problemáticos de consumo de drogas, pues obviamente debe existir un tratamiento. Ahora, contar con hospitales dentro de los centros de adolescentes infractores de desintoxicación, bastante complicado. Yo creo que si comenzamos con lo básico, que son al menos charlas, al menos un control adecuado, que no exista sustancias dentro de los centros, porque sabemos que en todos los centros hay. Si comenzamos por ahí, yo creo que es el primer paso, al menos, para lograrlo. Lo que yo sí considero es precisamente lo que ya antes lo había manifestado, que la autoridad judicial y los operadores de justicia en general no deberían despreocuparse una vez de que está la sentencia. Durante la ejecución de la privación de la libertad, la defensa cumple un rol extremadamente muy importante. Y también el juzgador que controla su ejecución, y también, ¿por qué no?, lo que les había manifestado de que pueda adoptarse medidas de protección. Una de esas medidas de protección post, o sea, una vez cumplida con una medida socioeducativa, bien podría ser el que existan estas clases de charlas, terapias, de alguna manera para el consumo problemático de las personas adultas. Recordemos que esto también
no solo para personas adultas, sino también para personas adolescentes, aplica mucho la voluntariedad. No pueden ser encerrados en centros de desintoxicación personas adolescentes sin su consentimiento tampoco, porque ahí nos lleva al análisis de otra sentencia de la Corte Constitucional sobre el habeas corpus, sobre privación de libertad de particulares. Entonces, es muy delicado. Primero hay que lograr un involucramiento sobre este tema y las charlas bien pueden darse en los centros de privación de libertad, los controles, las formas de prevenir el consumo y de tratar, pero con posterioridad también una medida de protección podría ser adecuada en casos en que el consumo sea problemático. Pues recordemos también que existen consumos que, que no son prohibidos constitucionalmente, ¿no? Entonces es también difícil un poco criminalizar el tema del consumo también en caso de adolescentes. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Alison Mosquera. ¿Se establece el acceso, quizá obligatorio, al apoyo emocional a aquellos jóvenes infractores? ¿Qué medidas de prevención y apoyo se han establecido para combatir el ciclo delincuencial juvenil? Sí. Bueno, en ese sentido, el tema de la prevención no solo en justicia juvenil, sino en general, al no tener una política adecuada, no existe una política más allá de la ley sobre prevención de delitos y sobre todo en prevención de delincuencia juvenil, pues prácticamente no existe en el país. Entonces, realmente resulta complicado. El apoyo emocional que hace referencia la compañera, habría que ver cuán efectivo es. Como les decía, por ejemplo, el hecho de que existan pocos centros de privación de libertad y cuando exista la privación de la libertad, que es la regla, desgraciadamente no es la excepcionalidad, pero cuando es la regla, dificulta primero con la gran cantidad de adolescentes que pueden estar encerrados y las distancias con sus familias. Entonces, ese apoyo emocional, si no está el adolescente acompañado de sus familias, pues resulta bastante complejo de realizarlo. Esa incertidumbre que el adolescente siente en inicia, esa desconocimiento de qué es lo que va a pasar en su proceso, en que no tenga visitas constantes de sus defensas técnicas. Ese apoyo emocional pues puede resultar bastante complejo, bastante complejo. Ahora, la norma establece que exista esta clase de apoyo incluso después de cumplida la medida socioeducativa, pero en la práctica no se da, se da muy poco, y si es que se da, es más que una intervención estatal, es por el gran apoyo de los organismos no gubernamentales. Por ejemplo, la Fundación Tierra de Hombres, aquí en nuestro país, sobre materia de justicia juvenil, cumple un rol extremadamente importante y es un apoyo a la justicia juvenil increíble y que ayuda en todo sentido, pero sobre todo en este tema, ¿no? En este tema específico que tiene duda la compañera, es este apoyo después del cumplimiento de medidas para evitar que recaiga en una posible infracción penal y tener ese apoyo que permita la reinserción, que se ha logrado en unos casos, no en todos, pero en algunos, y creo que es parte de los pasos o del camino que se debe adoptar para lograr estos objetivos. Muchas gracias y vamos a leer la última pregunta de Telmo Arteaga. ¿Qué opinión tiene sobre las medidas de protección como una boleta de auxilio en contra de un adolescente en conflicto con la ley penal cuando está bajo el cuidado de los mismos padres? Me refiero cuando los padres o cualquier familiar está como presunta víctima por violencia intrafamiliar dentro del mismo hogar. A ver, es bastante complicado ese tema, como tantos temas en la justicia juvenil. Yo creo que de lo que se observa muchas veces, las medidas de protección se suelen dictar por las autoridades judiciales de manera automática ante un hecho de violencia.
quizás eso podría estar bien en justicia penal de adultos, porque el rol de protección a la víctima es primordial. Sin embargo, aquí el rol de la víctima que surge en una presunta infracción de violencia intrafamiliar se da en el contexto del mismo hogar. Por ejemplo, no se podría disponer que salga el agresor de su domicilio, porque ¿a dónde se va el adolescente? Si el papá o mamá es la víctima y es el responsable de la persona adolescente. Entonces, si no hay un enfoque sobre el tema de justicia juvenil en toda decisión judicial, incluso en la disposición de medidas de protección, que podrían ser un poco adecuadas o poco idóneas para el caso en concreto, pues resulta complicado. Yo creo que aquí se ha observado que en casos de violencia intrafamiliar, cuando el agresor es del adolescente, mucho más útil ha sido brindar celeridad a la causa, al proceso, realizar reuniones restaurativas con su padre, con su madre o con quien sea parte del núcleo familiar y la comprensión de los hechos y si es que es necesario también apoyos psicológicos para la víctima, para el adolescente, para su familia, de manera conjunta, y creo que ahí se ha obtenido beneficios mucho mayores que las propias medidas de protección, porque esas medidas sin el diálogo de las partes, pues es nada, es simplemente pretender alejar, pero no solucionar el problema, y esto es una solución holística que hay que dar a toda la problemática de la justicia. Buenísimo, muchísimas gracias. Me parece que no tenemos más preguntas ni personas que han solicitado alzar la mano. En efecto, entonces le doy la palabra a Daniel, por favor. Gracias, doctora. Le agradecemos nuevamente a la importante intervención del doctor Luis Altamirano. De esta manera se informa que las lecturas y evaluaciones correspondientes a cada unidad se abrirán luego de finalizadas las clases. Además, la plataforma estará habilitada hasta el 27 de julio. Recordamos a los presentes que este curso continuará con sus clases sincrónicas el día de mañana, miércoles 19 de julio, a la misma hora. A nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador y el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador, agradecemos a las autoridades presentes, al facilitador del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches.